Bendiciones, Dios los bendiga. Muy atentos en el devocional de hoy y quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes sabían que hay tesoros escondidos en medio del dolor? Bueno, pues el título de hoy es El tesoro escondido en el dolor. Y en el desarrollo de este estudio vamos a poder entender que es necesario liberar tus emociones dolorosas y la crisis y aceptar que los hechos del pasado no van a poder cambiar, pero sí tu actitud hacia ellos. Vamos a aprender que Dios tiene cuidado de nuestra vida en el momento de angustia y dolor, porque Dios consuela por medio de su Santo Espíritu. Dice en Job 11, 16 y 17, olvidarás tu aflicción como aguas que han pasado, la recordarás. Tu vida será más radiante que el mediodía, y hasta la oscuridad será como la mañana. En Marcos 4:37 dice, se levantó una violenta tempestad, y las olas se alzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba la barca. Tu vida y mi vida pueden estar en tempestad. Al parecer no ha existido ser humano que no haya vivido o experimentado el sufrimiento en su alma en más de alguna oportunidad. Hoy podemos expresar que ese sufrimiento como dolor del alma, una cuestión que no entendía en lo personal, pero ahora sí lo viví y no hay palabras para ser expresado, solo hay que vivirlo. Y también muchos hemos estado enojados con Dios por haber permitido que tal o cual cosa nos haya ocurrido. Otros han querido torcer la voluntad del Creador, pasando por alto sus mandamientos. Es la llamada noche oscura del alma o noche oscura en una crisis, como ya en estudios anteriores hemos estudiado. Pero, ¿quién no ha dicho en alguna oportunidad o en algunas ocasiones? Siento en este momento, en este instante, que mi vida es como un mar agitado en tempestad y tengo miedo. Temo no superar esta situación que estoy viviendo. Es más fuerte que yo. Ha llegado mi alma y mi vida, a mi vida la aflicción en una forma inesperada y siento que he caído en un abismo infinito y oscuro que me aleja de mis sueños. Veo mi mañana oscuro, no encuentro la salida. ¿Cuántos hemos pasado por estas crisis? Mi mente está inquieta. Cientos de pensamientos se agitan dentro de ella o invaden mi corazón con sentimientos y emociones dolorosas. Y nuestro cuerpo permanece como inerte porque no sabe a qué voz seguir y nos sentimos paralizados. Y hay momentos que queremos huir a otros lugares, pero aunque lo intentemos, el dolor no cesa, va con nosotros porque está dentro de nosotros. No podemos dejar nuestro pasado. Cuando huimos nos acompaña y cuando nos damos por vencido y nos dejamos caer también está ahí ese sentimiento de culpa. Por eso necesitamos tanto de Dios, pero tememos al mismo tiempo que no nos escuche, porque también estoy sintiendo enojo contra Él por no haber evitado el dolor que estoy sufriendo. Mi vida está en tormenta, perdón, y la luz de mi voluntad se apaga. ¿Cuántas veces no hemos pensado o meditado en eso? Que no encontramos solución humana a nuestros problemas. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿Cómo me puedo consolar? Y muy simple, debo buscar el amparo de Dios. Debo buscar su refugio y su palabra. ¿Y qué dice su palabra en medio de la crisis? David dijo en el Salmo 121, verso 1, alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Me he hundido en el cieno profundo y no hay donde hacer pie. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me anega. Cansado estoy de llorar. Reseca mi garganta mm, y mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios. Eso lo dice el Salmo 69, verso 1 y 3. Y en la crisis y el dolor debemos meditar.
Número 1, en el poder de Dios. Número 2, en su soberanía. Y número 3, en su majestad, en su divinidad. Y así comprenderemos que Él es capaz de ayudarnos en el dolor y la crisis. Y recordemos que Él tiene promesas que cumplirá, como lo dice en Isaías 54, 11 y 12. Oh afligida, azotada por la tempestad, sin consuelo, he aquí, yo asentaré tus piedras en antimonio y tus cimientos en zafiros. Haré tus almenas de ruiz, tus puertas de cristal y todo tu muro de piedras preciosas. En Job 37, 2 al 13, dice, escucha atentamente el estruendo de la voz de Dios y el rugido que sale de su boca. Bajo todos los cielos lo suelta y su relámpago hasta los confines de la tierra. Tras él ruge una voz, truena él con su majestuosa voz, y no retiene los relámpagos mientras se oye su voz, maravillosamente truena Dios con su voz, haciendo grandes cosas que no comprendemos, porque a la nieve dice, cae sobre la tierra, y al aguacero y a la lluvia sed fuertes. Él sella la mano de todo hombre para que todos conozcan su obra. La fiera entra en su guarida y permanece en su madriguera. Del sur viene el torbellino y del norte el frío. Del soplo de Dios se forma el hielo y se congela la extensión de las aguas. También Él carga de humedad la densa nube y esparce la nube como relámpago. Y aquella gira y da vuelta por su sabia dirección para hacer todo lo que le ordena sobre la faz de toda la tierra, ya sea por corrección o por el mundo suyo o por misericordia. Él hace que suceda. Job 37, verso 2 al 13. Este es nuestro Dios de poder, que también está en nuestra tribulación. Si Dios tiene el control sobre la tierra, tiene control sobre tu vida y mi vida. Dios está cuidando tus emociones, tus sentimientos, tus luchas internas, tus circunstancias. En situaciones de crisis, los pensamientos se confunden y las emociones y sentimientos se levantan de manera contrarias. Todo tu ser interior se divide en direcciones distintas, paralizándote en depresión o haciéndote correr mentalmente con ansiedad e incertidumbre hacia tu futuro. Y quedas postrado o postrada ante una preocupación intensa que te invade. No sabes cómo clamar a Dios o le preguntas un por qué. No encuentras la salida. Es que estás prisionero en emociones violentas que te cortan la energía física y te desgastan. Tu cuerpo se resiente con dolencias o enfermedades sin causa física. Tus horas de sueño pierden control. Todo tu ser, cuerpo y alma y vida espiritual toma direcciones contrarias y el afán aparece. La paz interior se aleja, la esperanza parece lejana, el tiempo parece que camina lentamente, las metas y sueños caen porque la perspectiva hacia el futuro la ves a través de tus ojos ensombrecidos por el dolor. ¿Qué será de mi vida? Te preguntas. Es la tormenta inesperada en el océano de tu existencia. La barca es tu propia vida. El timón es tu voluntad. Y las olas y tempestad son la crisis emocional o inesperada que te dificulta ver el faro de luz que te dirige a puerto seguro. Es la tormenta que te produce afán y preocupación profunda. Pero no desmayes, porque hay un camino de paz en el valle de sombra, y es el camino de fe y seguridad en el poder y soberanía de Dios. Es el camino para atravesar mientras caminas despacio. Reposa en Dios porque es la fuerza que debilita la tormenta y la luz que te hace ver el final de tu preocupación y tribulaciones y procesos dolorosos, porque el Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos, dice el Salmo 145, 14. Pero debes de saber esto, Jesús está en medio de tu dolor y puede entender aún los pensamientos que no te atreves a decirle. Él tiene la respuesta, de tal manera que no tengas temor de lo que sientes, porque tiene la presencia de Jesús dentro de tu corazón. Y Él está disponible para poder guiarte y guiarme también. Y Él quiere que vivamos un día a la vez.
Aparta toda tu ira y tu enojo, tu hostilidad hacia Él, al preguntarle por qué ha permitido lo que ha pasado y pídele perdón, porque la aflicción es parte de la vida. Él está en todas partes, aún en las profundidades de tu corazón herido. El viento cesa ante su voz, el mar se calla ante su presencia. No hay fuerza opresora que se le resista. Él es el Dios Todopoderoso. Y recuerda los siguientes versículos en momentos de crisis emocional, cuando sientas que tu vida y emociones internas están en tempestad. El Salmo 107, verso 29 dice que Él cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. En Marcos 4:39 dice que Él reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. El Salmo 29, verso 3 y 4 dice, voz del Señor sobre las aguas, Dios de gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. Su voz poderosa está dentro de ti. Él guía tu barca en un mar de aflicción. Calma la preocupación y su mano te va a sostener. Y puedes sentir su paz. No estás solo ni sola. Él llena la necesidad que dejó el dolor del ayer, tu necesidad de la crisis en tu hoy y tu necesidad que un día encontrarás en tu mañana, porque Él es Dios de poder, Él es omnipresente, Él está en la tribulación del día de hoy y de mañana. Por eso descansemos hoy con confianza y puedes sentir su presencia dentro de su ser. Él tiene la respuesta de mañana. Puedes sentir su presencia dentro de tu ser. Él tiene la respuesta para tu vida. Él es poder. Él todo lo puede hacer. Y puedes escuchar su voz que te da confianza dentro de tu corazón, porque para Él nada es imposible. En Jeremías 32:17 dice, Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Que siempre recordemos eso. Nada hay imposible para Dios. Por eso debemos entender lo que decíamos del título. Hay tesoros escondidos en medio del dolor, en medio de la crisis. Descubramos los tesoros escondidos en la aflicción y la pérdida. Pero ¿cómo obra Dios en medio de ellos? Escucha esta historia que sucedió hace algunos años, bueno, muchos años en Estados Unidos, cuando estábamos allá y de un matrimonio que se llamaba Jerry y Linda Sitzer, que junto con la madre de él y sus 4 hijos de edades entre los 2 y los 8 años, iban en su camioneta por una solitaria porción de carretera en los campos de Idaho y habían estado visitando una reservación de indios americanos nativos cercana como proyecto de la escuela para sus 2 hijos mayores. Y tal como sus amigos los describían, parecían la familia feliz. Se sentían como si estuvieran en la cima del mundo. Pero a los 10 minutos de haber comenzado su viaje de regreso a su casa, Jerry notó que un carro viajaba en sentido contrario a ellos a toda velocidad. Él redujo la velocidad en una curva, pero el carro que se acercaba a su encuentro, que iba a cerca de 140 kilómetros por hora, chocó de frente con su camioneta. El conductor estaba borracho y en un instante la familia Sitzer perdió 3 generaciones, la madre de él, su esposa y su hija de 4 años de edad. Y él escribió, en un instante mi familia tal como la había conocido y amado quedó destruida, sentada sobre una carretera vacía. Sitzer, Jerry, las vio morir. Y en el juicio que siguió, el conductor del otro carro terminó siendo declarado no culpable y puesto en libertad, porque no se pudo probar sin sombra de duda que él, no su esposa embarazada que había muerto también en el accidente, había estado conduciendo el carro. Y después del incidente,
Sitzer escribió un libro acerca de su descenso a un abismo insondable de dolor y angustia que cambió su vida. Su, Sin embargo, también escribió acerca del inesperado tesoro que encontró escondido en medio de su aflicción y su pérdida. Y él escribió, por lo tanto, no es cierto que nos volvamos menos a causa de una pérdida, a menos que permitamos que la pérdida haga que seamos menos, moliendo nuestra alma hasta que no quede nada. La pérdida también hace que seamos más. Yo no superé la pérdida de mis seres queridos, más bien absorbí la pérdida en mi vida, como el suelo recibe los materiales en descomposición hasta que se convirtió en parte de quien soy. El dolor tomó residencia permanente en mi alma y la engrandeció. El alma es elástica como los globos y puede crecer por medio del sufrimiento. Sitzer Jerry descubrió la dolorosa verdad de que las pérdidas abren una senda que nos adentra en la misteriosa forma que tiene Dios de formarnos por medio de los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, como dice Isaías 45:3. Ahora escuchen, yo les voy a abrir mi corazón. A mí me llevó mucho tiempo descubrir esta verdad. De hecho, estuve cubriendo todas mis pérdidas durante años, sin darme cuenta de que estaba moldeando mis relaciones e impidiendo mi discipulado. Dios estaba tratando de agrandar mi alma y transformarme de una manera profunda, pero yo estaba buscando una forma rápida de acabar con mi pena. Yo veía las pérdidas como obstáculos que tenía que superar con el fin de madurar en Cristo, pero Dios las veía como requisitos para con el fin de que madurara en Cristo. Y nunca me habría imaginado que los tesoros profundamente escondidos en mis dolores contenían los dones que necesitaba para crecer y convertirme en un adulto emocional y espiritual. Por eso necesitamos entender que la naturaleza variada de nuestras pérdidas, que esa es otra de las señales de un discipulado sano. Piensa por un momento en la gran variedad de las pérdidas que acumulamos durante el transcurso de una vida. Hay pérdidas que son devastadoras, como el fallecimiento de un padre, una madre, un hijo, una hija, la muerte temprana de un ser amado, una discapacidad, el divorcio, la violación, el abuso emocional o sexual, una enfermedad incurable, la esterilidad, la destrucción de un sueño de toda una vida, el suicidio, la traición y muchas más. Algunas veces las pérdidas llegan de manera inesperada por medio de desastres naturales o sucesos catastróficos, como sucedió el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, cuando unos terroristas suicidas hicieron volar 2 aviones llenos de personas inocentes hasta chocar con los edificios más altos de la ciudad, matando a casi 3,000 personas. Y después, ahora hace 2 años, que llegó la pandemia del COVID-19, que comenzó en una ciudad, bueno, en el 2019, y infectó y mató a millones de personas en todo el planeta. Y esa pandemia ha cambiado la vida normal, tal como la conocíamos, y devastado la economía de muchos países en el mundo entero. Otras veces las pérdidas se producen de maneras más naturales o esperadas. Por ejemplo, es posible que nos graduemos de la escuela secundaria o la universidad y experimentemos una pérdida en nuestra seguridad emocional y nuestras relaciones. Tal vez nos cambiemos o mudemos a un lugar nuevo y nuestras antiguas amistades se desvanecen. Nuestros hijos se van independizando de nosotros a medida que crecen. Se producen cambios en la iglesia. Se acaba nuestro grupo pequeño. Muere uno de nuestros abuelos. Todas estas cosas se pueden considerar como pérdidas normales. Pero eso no hace que sean menos dignas de ser lamentadas.
Las aflicciones que no se sufren se acumulan en nuestra alma como pesadas piedras que vamos cargando. Cuando no nos ocupamos de ellas, impiden que vivamos con libertad y sinceridad ante Dios y los demás. De cualquier manera que se presente, una pérdida es una pérdida. Y nadie escapa al sufrimiento y el dolor en esta vida. Aquello que a ti te podría parecer una pérdida insignificante, podría ser una pérdida catastrófica para mí. Y esto se debe a que Dios nos ha hecho únicos a cada uno de nosotros, con nuestro propio temperamento y nuestras propias historias. Y el hecho de que seamos afectados de maneras diferentes por las pérdidas no cambia la realidad de que lo que experimentamos como pérdida es algo real, incluso si otros no lo sufren de igual manera que nosotros. Cada ser humano reacciona de manera diferente. El liderazgo también tiene su propia clase de pérdidas y con frecuencia se trata de un número desmesurado de ellos. Las personas en las cuales hemos invertido tiempo se marchan, los sueños mueren, los líderes y los miembros se mudan o ya no colaboran, se producen traiciones, se rompen matrimonios de miembros de la iglesia, se destruyen las relaciones y las crisis externas como los desastres naturales y las caídas de la economía, se cobran su precio en la comunidad. Uno no puede ser líder de una iglesia y esperar que vaya a escapar ileso. De hecho, más de un gran escritor y poeta ha descrito toda la vida como un crecimiento en el arte de perder, que culmina en el momento en el que esta vida terrenal termina y lo perdemos todo. Por lo tanto, aprender a recibir bien el dolor y la angustia para presentarlos ante Dios es algo central en la labor del discipulado. Pero la pregunta consiste entonces en saber cómo llegamos a la idea de que podríamos crecer en la madurez espiritual sin aprender a manejar las pérdidas de la manera que Dios quiere. La problemática respuesta de la iglesia a la aflicción y la pérdida ha sido un gran debate, porque son pocos los cristianos que comprenden a plenitud lo que son el sufrimiento y la pérdida, en especial en lo relacionado con Dios, la madurez espiritual y la expansión de la misión de Jesús. Creemos de manera equivocada que la aceptación de nuestra aflicción nos va a hacer ir más despacio en la vida y va a impedir que realicemos la misión de Dios en el mundo. Pero en realidad lo cierto es lo opuesto. Aceptar nuestras pérdidas a la manera de Dios realmente hace avanzar esa misión. Y en ese caso la pregunta es, ¿por qué somos tan alérgicos a la pérdida y la aflicción y a los numerosos tesoros escondidos en ellas? Existen dos razones primordiales: nuestra resistencia a no tener el control y una teología defectuosa que interpreta las pérdidas como interrupciones. Por eso, no resistamos a no tener el control, porque la gran mayoría nos resistimos a no tener el control. La cultura occidental en general devalúa la pérdida y la aflicción porque le da un alto valor al control y al ascenso continuo a lo largo de la vida. Pero en cambio, la aflicción y la pérdida exigen un sometimiento y un descenso. Nos agrada que las cosas vayan bien, que vayan para arriba y derechas, tanto si se trata del mercado de valores, la economía, los números en nuestro ministerio o una sensación de que somos expertos en la vida espiritual. Y por esa razón, cuando el dolor entra a nuestra vida, nuestros reflejos nos llevan a negar o minimizar lo que sucede, al distraernos o insensibilizarnos. Y algunas veces culpamos a otros. Nuestras maniobras defensivas contra la pérdida y la aflicción no tienen fin.
Ninguno de nosotros se requiere enfrentar al hecho de que, se quiere enfrentar al hecho de que, para comenzar, realmente nunca hemos tenido el control. Y no es una exageración afirmar que nuestra cultura y lamentablemente también nuestras iglesias niegan las pérdidas y le tienen fobia a la aflicción. Mis propios temores a perder el control fueron un factor significativo en mi costumbre de evitar el dolor y la pérdida. Me sentía incómodo ante lo que podría suceder si me permitía sentir mi depresión, mi ira y mis dudas sobre Dios. Tenía temor de soltar el timón de mi vida. ¿A dónde me llevaría Dios? Porque no tenía una teología para la oscura noche del alma o para el choque contra un muro. Así que mantenía un estrecho control, aferrándome a mi timón, incapaz de afligirme. Encubrí mis pérdidas durante años. Temía tener que descender a un abismo sin fondo del dolor, sin imaginarme ni por un momento que Jesús me podría estar esperando ahí. Nuestra sociedad nos ha entrenado bien para prestarle atención al éxito, pero nunca a la pérdida y al dolor. Y sin embargo, la pérdida nos exige que nos angustiemos por ella y el dolor clama para que lo sintamos. Con el fin de mantener lejos de nosotros esos sentimientos, desarrollamos una serie de estrategias para lidiar con ellos, muchas de las cuales toman la forma del abuso de alguna sustancia. Y esa sustancia podría ser casi cualquier cosa: el trabajo, las películas, las drogas, el alcohol, las compras, la comida, el estar siempre ocupados, el celular, las escapadas sexuales, los apegos a relaciones enfermizas e incluso la dedicación a servir en una iglesia. Siempre que desvíe nuestra atención apartándola de cuánta realidad dolorosa estemos enfrentando. Años atrás, evitamos las dificultades de la vida y minimizábamos nuestros fracasos y desilusiones. Y el resultado es una incapacidad generalizada de enfrentarnos al dolor. Lo que no somos capaces de entender en medio de todo esto es que negarnos a aceptar nuestras aflicciones y a lamentarnos por ellas a plenitud nos condena a nosotros y a nuestras iglesias a una espiritualidad poco profunda que bloquea la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y esto contribuye a una sensación general de superficialidad en nuestras iglesias y a la ausencia de una compasión profunda. Ahora, quiero dejarte con esto. Vemos las pérdidas como interrupciones. ¿Qué quiere decir? Yo solía creer que la aflicción era una interrupción, un obstáculo a mi deber de servir a Cristo. En pocas palabras, la consideraba como una pérdida de tiempo que me impedía vivir. Efesios 5:16 dice: aprovechando al máximo cada momento oportuno. Supéralo. Musitaba o me decía yo mismo. Mi consejo a las personas que estaban luchando con la amargura era un insensible: olvídelo y perdone. Eso es lo que dice la Biblia. Pero después de una pérdida dolorosa, sentía presión y presionaba a los demás para regresar a lo normal y volver a la obra del ministerio lo más pronto posible. Me disculpaba con mis compañeros de trabajo si me sentía triste. ¿Por qué? En lo que a mí concernía, la angustia era un problema que había que resolver y mi papel como pastor era resolver problemas. Y un gran obstáculo a la aflicción, al menos para mí, era que algunas veces era yo quien había creado en primer lugar las situaciones que nos causaban ese dolor a mí y a los demás miembros de la iglesia. Tomaba en cuenta las consecuencias de la disciplina de Dios, así que la quería recibir tal como había recibido la disciplina de mi padre durante mi crecimiento, de manera muy estoica, sin derramar una lágrima, suprimiendo todas mis emociones. Al fin y al cabo, qué bien me haría permanecer en la tristeza y la frustración por el desastre que había causado. Pero a pesar del hecho de que me había pasado años leyendo y estudiando la Biblia, la cual tiene mucho que decir sobre la pérdida y la aflicción, nunca había pasado un tiempo de dolor.
por las pérdidas que había experimentado. Y claro, predicaba sermones sobre el libro de Job, consolaba a la gente dando enseñanzas acerca de que Jesús comprendía sus sufrimientos, sin embargo permanecía frío por dentro. A mi pensamiento nunca entró la idea de que la angustia y el dolor fueran cosas que yo también necesitaba experimentar. Mis pérdidas desde los tiempos de mi niñez y mi familia de origen estaban dentro de mí guardados bajo llave y no tenía idea alguna sobre la forma de liberarlos. Y esa tendencia a ver la pérdida y la aflicción como una interrupción también está presente en nuestras iglesias. Por ejemplo, celebramos el Día de las Madres y el Día de los Padres, pero olvidamos ser sensibles con aquellos para los que en esos días pueden estar entre los más difíciles del año. Las parejas que no pueden tener hijos, los solteros que anhelan tener hijos propios, los que han perdido recientemente a un padre o un hijo, o aquellos cuyos padres están ausentes o son abusivos. Unos miembros fieles que han pertenecido por mucho tiempo a la iglesia se van lejos y nosotros nos sentimos culpables o incómodos por nuestra tristeza y aflicción. Así que lo cubrimos todo a base de citar con muy poca sinceridad versículos como alégrense siempre en el Señor, alégrense como Filipenses 4:4, o den gracias a Dios en toda situación, Primera de Tesalonicenses 5:18. Pero imagina a un joven de veintitantos años que comienza a explorar su pasado y por vez primera se enfrenta al abuso y el abandono que sufrió en un hogar dentro del sistema de la ciudad durante 18 años. Y de inmediato se le aconseja que ponga todo eso detrás de sí y se esfuerce por triunfar en su nueva relación con su Padre Celestial. Y no estamos seguros sobre qué decirle y tratamos de cerrar la herida tan pronto como nos sea posible, sin tener en cuenta la infección que permanece ahí y que tal vez nunca sane correctamente. Estos ejemplos tienen que ver con el hecho de ignorar las dolorosas realidades de la pérdida y la aflicción. Preferimos apresurarnos a dejarlas atrás o mencionarlas de forma superficial para podernos mover cuanto antes a lo que sigue. Quedarse al lado de aquello que no comprendemos o comprendamos es duro y desgarrador, pero necesario. Como la mayoría de los ministros, de los líderes, descubrí que era más fácil dar respuestas superficiales que consigan un amén de una audiencia, porque preferimos pasar por alto lo que no comprendemos. Y cuando hacemos eso, nos quedamos sin descubrir los tesoros que nos esperan, riquezas que solo pueden ser nuestras cuando le confiemos a Dios nuestras pérdidas. En cambio, Dios tiene para nosotros otro camino a recorrer, un camino que ha revelado con claridad en las Escrituras. Por eso hoy comenzamos, diríamos, de una manera diferente, hablando de la esperanza en medio del dolor, para que pudiéramos entender esta parte que acabamos de estudiar. Mañana vamos a ver que hay 3 fases de Dios para procesar la aflicción y la pérdida. Va a estar muy interesante, pero por hoy yo te invito a que descubramos los tesoros escondidos en medio del dolor, en medio de la crisis. Y que sea Dios consolándonos a cada uno de nosotros. Y que descubras que hay tesoros escondidos en la aflicción y la pérdida, como lo vimos hoy. Pero necesitamos ser sinceros con Dios, nada más. No reprimir lo que sientes. No te sientas un superhombre o una supermujer. Dios sabe que eres un niño asustado, una niña asustada por dentro, que está reprimiendo y está queriendo portar una armadura de valentía, de fiereza, para que no se note su debilidad. Pero Dios te conoce. Hoy, sé sincero con Dios y manifestemos nuestro dolor para descubrir esos tesoros escondidos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra. Gracias, Señor,
por enseñarnos con estos ejemplos a través de tu palabra, Señor. Que tú estás en medio de la crisis, en medio de la tormenta, en medio del dolor, porque tú prometiste que nunca nos abandonarías, nunca nos desampararías, que nunca nos dejarías, Señor. Y hoy queremos, Señor, sentir esa presencia tuya, ese abrazo tuyo, que tú estás con nosotros, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que es el consolador, el ayudador, el paracleto, el que está con nosotros siempre. Señor, y hoy te rogamos allá por Valle, Señor, donde vamos a estar, en aquella comunidad, llevando lo que tú has provisto para llevar, Señor, pero sobre todo tu palabra, que tú te glorifiques con esa gente que también está viviendo en medio de la crisis y del dolor, y que tú seas exaltado en todo, Señor, que tú te glorifiques, atrayendo a los que han de ser salvos, porque tú eres el que eliges, tu Espíritu Santo es el que convence, porque nadie puede venir al Padre si no es a través de ti, Señor. Que hoy sea un día de bendición, que hoy sea un día de gloria para tu reino, Señor, y que cada uno de nosotros pueda sentir la paz de que tú estás con nosotros, aún en medio de las tormentas, aún en medio del dolor, de la crisis, del sufrimiento, de la aflicción. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.